En este apartado podrás encontrar algunas de las aplicaciones de la integral relacionadas con los volúmenes contenidos al rotar una gráfica de una función definida en un intervalo cerrado, alrededor de uno de los ejes y que son llamados sólidos de revolución. En este trabajo, los ejemplos serán de rotaciones alrededor del eje de las X. Por ejemplo, imagina una función constante entre 0 y 2. Al rotarla alrededor del eje de la X se formaría un cilindro, pero si la función fuese la idéntica, tendríamos un cono como el que vemos a continuación. El objetivo de este trabajo es calcular los volúmenes contenidos al rotar la gráfica de una función definida en un intervalo cerrado, y ayudarlos a entender un poco más del tema. Es de suma importancia tener en cuenta el corolario del teorema fundamental del cálculo, que dice lo siguiente. También, la fórmula para calcular el volumen del sólido de revolución al rotar una función definida en un intervalo cerrado mencionado anteriormente alrededor del eje de las X es una como la que vamos a ver a continuación. Acá tenemos una gráfica ejemplo de cómo se vería la función en una manera visual afectada en esta rotación que mencionamos anteriormente. Solo para dar una idea, diremos que dicha fórmula se obtiene considerando que el radio en cada corte circular es el valor de El procedimiento de cálculo integral utiliza límites de sumas de volúmenes de pequeñas arandelas o cortes circulares infinitesimales del sólido de revolución. Por un método similar, conocido como el de capa cilíndrica, se obtiene la fórmula para las rotaciones alrededor del eje de las X, que como mencionamos anteriormente también se las enseñaremos, y es la siguiente. A continuación, les presentamos un ejemplo de cómo sería el despeje de una fórmula trabajándola para calcular el volumen de un sólido de revolución. Esperemos que hayan disfrutado y que haya sido de utilidad la información. Muchas gracias.